Bueno, la clase que vamos a tener hoy es que era la clase pasada, pero yo no pude estar, así que la vamos a dar hoy, que es la clase para que ustedes conozcan la ley de salud mental. Es una clase que nosotros veníamos en cuatrimestres anteriores dándola al final, pero después de un tiempo notamos que muchos de los que eligen la materia en general hacen prácticas en el campo de la salud mental, entonces el conocimiento de la ley posiblemente les ayude en esas prácticas, por eso la pasamos al principio del cuatrimestre, ¿sí? Así que bueno, porque como temática tiene mucho más que ver con la última parte del cuatrimestre, que va más vinculadas a las prácticas y a las nuevas formaciones en el campo de la salud mental, ¿no? Y las transformaciones a partir justamente de la ley. Bueno, dicho esto, vamos a empezar un poquito, espero que ustedes me interrumpan si es necesario, ¿sí? Una cuestión importante a pensar cuando pensamos la ley, cuando pensamos eh, en qué contexto de salud o en qué contexto de pensamiento en salud se enmarca la ley de salud mental y en ese sentido entiendo que la medicina social latinoamericana o la salud colectiva, que algo de esto vamos a hablar más adelante, pero sí lo quería establecer aquí, que tanto la medicina social o la salud colectiva, como se llama en Brasil particularmente, pero que son significados muy hermanados, esto de salud, medicina social y salud colectiva, aporta una perspectiva originaria basada en investigaciones y prácticas en salud y salud mental, ¿sí? Y particularmente es un enfoque dentro de la perspectiva de la salud, de hecho rompe o se aparta eh, de algunas concepciones progresistas de salud que se tenían hasta ese momento, como pensar la salud pública como una construcción en sí misma. ¿Por qué? Porque particularmente aborda el contexto social y cultural donde se producen los fenómenos de salud, enfermedad, atención, ¿sí? Y dentro del campo de la salud mental, estas investigaciones vinculadas a la medicina social y a la salud colectiva eh, tienen un gran impacto, esas investigaciones, en los términos de violencia y de trauma psíquico, ¿sí? Es la primera vez que fuertemente en América Latina se construyen estas investigaciones basadas cultural y socialmente en el tema de las violencias y los traumas psíquicos. Entonces, el interés de estos temas refleja la historia de la mayoría de los países latinoamericanos, consolidando lo que se conoció a posteriori como un movimiento en el cual las especificidades individuales y grupales son analizadas en el contexto social, cultural, económico que las determina. ¿Sí? No es posible, a partir del pensamiento de la medicina social y de la salud colectiva, pensar estos determinantes en el campo de la salud sin estar analizados a partir de los contextos socioculturales. Entonces, la salud colectiva ahondó en categorías analíticas para pensar lo que hasta ese momento se pensaba como una triada salud, enfermedad, atención. La salud colectiva agrega un concepto que es justamente el de cuidado, cuestionando el propio concepto de salud, enfermedad, atención y rompiendo con el concepto de atención en forma lineal y pensando que los trabajadores del campo de la salud, en realidad lo que hacemos es el cuidado de la salud. No es la atención vinculada generalmente
al concepto de enfermedad, sino el cuidado en relación a un concepto mucho más general. Y este concepto de salud, enfermedad, atención, cuidado, está vinculado a la reproducción social, como les decía, la reproducción económica, la cultural, la etnia, el género, entre otras instancias. Entonces, la salud colectiva permitió construir una particular mirada sobre el contexto social histórico de los problemas en el campo de la salud mental, ¿sí? Digo, este es un paraguas muy general que hay que tener en cuenta porque la ley no podría haber sido pensada si no nos inscribiéramos dentro de estos movimientos, ¿sí? Igual esto hay toda una clase bastante que lleva adelante, particularmente Ana, y que toma estos conceptos, pero a mí me parecía que para introducir la ley es necesario pensar ese paraguas, aunque después lo profundicemos, ¿sí? Bueno, interrumpan por favor, compañeras y compañeros, cuando quieran. Entonces, dentro de esa construcción, uno de los conceptos que a mi criterio tiene un impacto fuerte en el campo de la salud mental para pensar, en realidad hay dos conceptos. Uno no lo voy a tomar hoy, que están vinculados a esta concepción de la salud colectiva o de la salud de la medicina social latinoamericana, que tiene que ver uno con la violencia y cómo esa violencia se ejerce desde los sistemas de salud, y particularmente en el campo de la salud mental. Y el otro concepto, que lo vamos a trabajar más adelante, en otro momento en la cátedra, y que no lo voy a tomar hoy por la profundidad que tiene el desarrollo de ese concepto en otro momento, es el concepto de control social, ¿sí? Entonces, a mí me interesa, para poder pensar la ley, pensar particularmente qué entendemos desde la cátedra como violencia, o por qué la violencia atraviesa profundamente las prácticas en el campo de la salud mental, y podríamos decir también las prácticas y las políticas en el campo de la salud mental, y, y por qué está presente cuando planteamos el contenido de la ley de salud mental. Perdónenme, hice un tecito antes de empezar porque estaba con un poquitito de dolor de garganta, así que para poder hablar bien. Entonces, entendemos la violencia como un vínculo, una forma de relación social por el cual uno de los términos realiza un poder acumulado. ¿Sí? Y ahora voy a despejar un poco esto. Entonces, decimos que es en las relaciones cotidianas donde se produce y se reproduce una violencia, a veces visible, pero muchas veces invisible. Por eso destaco este término de la invisibilidad de la violencia. Esa violencia muchas veces no es manifiesta, no es hablada, no es expresada, pero consentida por el temor del sometimiento que le padece o que implica la domesticación de la mayoría. ¿Sí? Y ahora vamos a ir viendo lo que esto significa. La violencia como una construcción social y la negación de los derechos sobre el cuerpo, la violencia discriminadora de las diferencias, ya sea de los indios, los negros, los pobres, los niños, los homosexuales, otros. La violencia, y entre esos otros, particularmente los locos. Los locos, entre comillas, o aquellos que, como nosotros definimos, tienen un padecimiento psíquico. Estas formas de violencia sistemáticas sobre los cuerpos más vulnerables reflejan siempre la existencia de una relación que es jerárquica y desigual, pero que a pesar de ser jerárquica y desigual, esa jerarquía y esa desigualdad es socialmente aceptable. ¿Sí? O sea, que tiene una génesis y una historia
la violencia. La violencia la entendemos como aquellas formas que no son siempre directamente visibles, como les decía recién. Hay formas donde no se ve el ejercicio de la fuerza material, ¿sí? De esa fuerza, esa violencia material. ¿A qué hablamos de una violencia material? Aquella violencia visible, a ver, la violencia sobre las mujeres, producto de ciertos hombres o de algunos hombres que en algunos casos llega a un femicidio o a un maltrato permanente, ¿sí? Esa es una violencia, una fuerza material dentro de la violencia absolutamente visible. Pero hay otras violencias que no son visibles, ¿sí? ¿Esto qué lleva? A una naturalización y una normalización de la violencia, como que la violencia es parte del cotidiano, y particularmente, ahora vamos a entrar, parte del cotidiano de las instituciones de salud y de salud mental. ¿Sí? Entonces, el proceso de cosificación de los sujetos, de los cuerpos productivos, se intensifica con el desarrollo capitalista, al punto que muchos de estos cuerpos productivos son solamente cuerpos sobrantes, vidas residuales, vidas arrasadas. ¿Sí? Y estos son conceptos que vamos a ir trabajando a lo largo cuando trabajemos control social, cuando trabajemos todo lo que tiene que ver con la medicalización. Estaba buscando un librito para mostrarles algo, pero no lo encuentro aquí en mi escritorio. Bueno, no importa. Seguimos. Vinculada a la noción de violencia, hay una concepción, un concepto que va netamente vinculado a lo que nosotros trabajamos en el campo de la salud mental y particularmente en las instituciones de secuestro institucional. ¿Cuáles son las instituciones de secuestro institucionales? Son aquellas que Goffman denomina instituciones totales. Dentro de esas instituciones totales se encuentra el manicomio, que es el que nosotros estudiamos. Hay otras instituciones totales, como ustedes ya deberán haber visto en otras cátedras, que son la cárcel, los institutos de menores, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Goffman que es una institución total? Es aquella en la cual la vida de un sujeto está relacionada únicamente en el marco de esa institución. ¿Sí? Y Goffman trabaja no solo la institucionalización del cuerpo del sujeto internado, sino también la de quienes trabajan en esas instituciones y quienes visitan esas instituciones porque tienen algún familiar o alguien allí. Y en esas instituciones Goffman va a plantear que hay un sometimiento del yo, ¿sí? Hay una desubjetivación de los sujetos. ¿Sí? Entonces, en esas instituciones se ejerce lo que Inés Izaguirre va a denominar la violencia institucional. Si bien Inés Izaguirre, que es una socióloga que falleció hace no muchos años, y docente de la carrera de sociología, investigadora del Instituto Gino Germani, ella trabaja el concepto de violencia institucional en relación a la desaparición forzada de personas. Ese concepto cuaja, ese concepto se está enlazado con estas instituciones totales, con estas instituciones de encierro institucional,
y lo define como un lazo social que se basa en fuerzas y que es a la vez jerárquico y desigual. Es en ese espacio de las fuerzas desiguales donde, dice Inés Izaguirre, se realiza lo esencial del vínculo violento, de la violencia institucional, que es el sometimiento de una de las partes. ¿Sí? Esa violencia dice que es permanente porque se manifiesta a través de las rutinas y de las costumbres que no se ven, es decir, comprende situaciones de poder que naturalizan la desigualdad y banalizan la impunidad. ¿Qué está diciendo Inés con esto? Que justamente somos los profesionales, somos los trabajadores que cotidianamente estamos realizando nuestras prácticas en estas instituciones de secuestro institucional, quienes realizamos conscientes o inconscientemente ese sometimiento del vínculo del sujeto, más que del vínculo del sujeto más débil, que es el usuario. ¿Sí? Y que esa cotidianidad, ¿sí?, es lo que va a naturalizar nuestra práctica como algo común de todos los días. Y Sofía Tiscornia también habla de la violencia institucional, Sofía más vinculada al tema carcelario, pero que nosotros lo tomamos porque es muy interesante como ella lo establece, esta violencia institucional, y dice que esa violencia institucional la mayoría de las veces se encuentra hurgando en el trajinar acostumbrado y diario de las burocracias y sus hábitos, en las redes de sociabilización que sus agentes tejen hacia adentro y hacia afuera de las instituciones. ¿Sí? Es esas burocracias institucionales donde nosotros como profesionales somos reproductores de esa burocracia institucional, es decir, no es una afuera, no es algo platónico, es la práctica cotidiana la que se burocratiza y pierde de vista al otro como sujeto. ¿Sí? Entonces, Sofía Tiscornia lo que va a decir que es esa burocratización de nuestras prácticas es donde se reproduce el vínculo violento. Josefina Martínez, por otro lado, va a establecer que la violencia institucional debe ser analizada como un elemento que forma parte del mundo de la salud mental. Ella no habla del mundo de la salud y la salud mental. Ella habla del mundo de las instituciones. Nosotros acotamos porque, bueno, estudiamos el campo de la salud mental, forma parte de ese mundo. No resulta ajena ni extraña a sus agentes, forma parte de la lógica de acción y estructura muchas de las prácticas de las agencias del sistema sanitario, o de la mayoría de las prácticas de las agencias del sistema sanitario. La violencia institucional, lejos de constituir un hecho extraño o excepcional, va a decir Josefina Martínez, y esto es central, es un elemento propio de este ámbito. Y Goffman, volviendo a Goffman, dice que la violencia Silvia, institucional... Sí, ¿qué Andrés. tal? Bueno, recién escribía que no, que me dejó andar la cámara, no sé si después se me va a arreglar. ¿Puedes ahondar un poquito más en esto de que dice Josefina Martínez? Sí, Que dice que forma parte de la vida del mundo de la salud mental, digamos, ¿en sí. qué aspectos? Bueno, ahora va a venir todo eso, voy a describirlo fuertemente, Ok. como para que podamos comprender. Hay varios desarrollos de esto que vienen a continuación, Andrés, así que sí, Buenísimo. sí, muy buena tu pregunta porque vamos a eso. Entonces, la violencia institucional se encuentra sumergida, dice Goffman, en las rutinas diarias de los profesionales, ¿sí? O de las rutinas diarias del campo, que no son solo los profesionales, son todo el cuerpo que constituye
la conformación de estos espacios. Ulloa, ahí va. Fernando Ulloa, que es un psicoanalista, que era un psicoanalista argentino, muchos de ustedes deben haber leído muchas cosas de él, plantea que la violencia produce un circuito que habla de un estado de terror, ¿sí? Los manicomios son un estado de terror, ¿sí? Donde hay una mortificación del yo, y que eso implica una encerrona trágica, algo siniestro sobre la vida de los sujetos que allí viven. Y acá voy a entrar un poco en la pregunta que hacía Andrés. ¿Cómo pensar lo que... vuelvo a la diapo que planteaba Andrés. Esta cuestión de violencia institucional que Josefina Martínez planteaba como una violencia que, lejos de construir un hecho extraño o excepcional, es un elemento propio del sistema sanitario. ¿Sí? Dicho esto, hubo una publicación que fue Vidas Arrasadas. Ana, ¿te acordás el año? 2007. 7. Ah, pensé que... 2007, exacto, 2007, Vidas Arrasadas, que es una publicación del EMEDRI y del CELS, donde empezaron a plantear algunas, poniendo, exacto, si yo estaba buscando acá en todos mis libros, donde pusieron de manifiesto cuál era esa violencia institucional en los manicomios, ¿no? Quiero mostrarles algo cuando hablamos acá. Cuando hablamos de la cosificación, que ahora vamos a ver cómo esa cosificación se representa en estas instituciones, yo hablé de 3 conceptos: vidas sobrantes, vidas residuales y vidas arrasadas. El libro, o sea, vidas arrasadas, es un concepto generado por el propio CELS, ¿sí? Por eso el nombre del informe que hacen se llama Vidas Arrasadas. Y el concepto de cuerpos sobrantes, un concepto de Bauman, ¿sí? Que es también muy interesante como lo plantea. Bueno, volviendo entonces a este concepto de vidas arrasadas del CELS, ¿qué plantean y por qué hablamos de esa violencia cotidiana, esa violencia expresada o manifestada o conceptualizada, tanto por Inés Izaguirre, por Sofía Tiscornia o por Josefina Martínez? El CELS dice que en ese informe que aproximadamente 25.000 personas se encuentran detenidas en instituciones psiquiátricas. Este es el primer concepto que quiero como destacar. ¿Qué significa detenidas? No habla de internaciones, habla de detenciones. Y es un concepto por demás interesante, porque por primera vez este concepto cambia el eje de discusión de las instituciones manicomiales. Ya el CELS expresa que estas instituciones detienen a las poblaciones por tiempo indeterminado y que no son instituciones curativas, sino que tienen otro fin. ¿Sí? No habla ni de pacientes ni de usuarios dentro de las instituciones. Habla de personas detenidas por el sistema de salud en estas instituciones. Hoy leí un trabajo doctoral de una alumna que tuvimos con Eugenia en el doctorado de Ciencias Sociales, de ahí de la facultad, y ella analiza, ella es rusa, y analiza el sistema de salud
de Rusia. El sistema no de salud, los manicomios en Rusia. Muy interesante el trabajo, pero lo que más me llamó la atención, y viene a acotación de este concepto de detención, que los manicomios en Rusia no pertenecen, ella cuenta, ella narra, no pertenecen al sistema de salud como el resto de los hospitales. Pertenecen al sistema de lo que ellos llaman de seguridad social, ¿no? No están dentro del sistema sanitario. Y dentro del sistema de seguridad social, de asistencia social, digamos, vinculado netamente a la justicia. ¿Sí? Es muy interesante porque habla de este concepto de detención, cómo es pensado en los sistemas políticos diferentes, ¿no? Como un concepto a repensarlo también en nuestro propio sistema, que si bien dependen del sistema sanitario, cómo la justicia tiene una implicancia que no la tiene en otros ámbitos sanitarios, y cómo el sistema de la seguridad social también tiene un impacto muy importante. Una acotación que justo hoy leí ese trabajo y me quedó como algo interesante como para pensar y conocer un poco más, ¿no? Bueno, el CELS plantea que es de esos 25.000 personas internadas, que nunca supimos si son 25.000 y de dónde viene este número de 25.000, y viene del año 1984, cuando se sale de la sangrienta dictadura cívico-militar especial, donde la OPS hace un estudio, un relevamiento, la Organización Panamericana de la Salud hace un relevamiento sobre los manicomios a pedido del Ministerio de Salud de la Nación, y si bien no hacen un censo poblacional, que recién el primer censo se da poblacional de instituciones manicomiales, se da en el 2019, y ahora vamos a ver un poquito eso, plantearon que aproximadamente estimaban que había 25.000 personas internadas. Hasta que no se dio el censo del año 2019, nunca se supo cuántas personas internadas había, y siempre se habló aproximadamente de 25.000 personas internadas. De esas 25.000 personas internadas, más del 80% de estas personas son encerradas, dice el CELS, durante más de un año, y muchos lo son de por vida. ¿Sí? Si esto no es violencia institucional, ¿a qué nos referimos? Violencia institucional reproducida y bancada por todos nosotros, por la sociedad en su conjunto en términos globales, por las políticas sanitarias, por las políticas sociales y por las políticas judiciales, digamos, por las prácticas judiciales, y también por las prácticas profesionales y por las prácticas del conjunto de trabajadores que trabajan en el marco de estas instituciones. También dice el CELS que 2/3 de esas camas, de esos 25.000 personas, 2/3, es decir, la gran mayoría, se encuentran en el sistema público, en los grandes hospitales monovalentes públicos, Borda, Moyano, y cada provincia a su vez tiene sus hospitales, Esteves, Corm en provincia de Buenos Aires, Cabret en provincia de Buenos Aires, Colonia Oliveros en Santa Fe, bueno, Miray López en Santa Fe, bueno, y así en cada una de las provincias, salvo algunas poquitas que no tienen instituciones manicomiales, pero como una vez hicimos una investigación desde el equipo en la provincia de Tierra del Fuego, que no tiene manicomios, pero lo que sacamos como conclusión a partir de todo el trabajo de campo es que el manicomio está presente no en la propia provincia, sino desterrándolo de las provincias y mandándolos a los grandes manicomios en Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, hay dos formas de violencia institucional, hay dos formas de reproducción del manicomio: a través de sus muros o a través de prácticas que reproducen sin tener los muros
las mismas prácticas manicomiales que teniendo los muros. Es muy fácil decir, en mi provincia no hay manicomio, pero destierro a todos hacia un manicomio en otro espacio institucional, en otra provincia. Interesante porque en ese momento planteábamos como una provincia construida a partir justamente del control social duro y de la violencia más ejercida, a partir de una cárcel, ¿se acuerdan la cárcel del fin del mundo? Aparece esa cárcel como el destierro de otras provincias hacia el fin del mundo, y como cuando el fin del mundo se constituye en una provincia, destierra de esa provincia a aquellos sujetos que tienen algún sufrimiento psíquico o alguna situación vinculada a alguna práctica, porque no destierran a cualquiera, destierran a aquellos que son más complejos, que requieren mayor acompañamiento, ¿sí? Por otro lado, dice el CELS, el 75% de las personas en el sistema público de salud se encuentran detenidas en instituciones de más de 1000 camas, ¿sí? Estas grandes instituciones que veníamos hablando. Y entre el 60 y el 90% de las personas, y este es un dato muy interesante, detenidas en estas instituciones son pacientes sociales. ¿Qué significan pacientes sociales? Son aquellos que tienen una alta médica, que no necesitan estar institucionalizados, pero que son pobres, que no tienen dónde ser desinstitucionalizados, que no tienen dónde ir a vivir, y quedan de por vida viviendo en estas grandes instituciones. Y acá volvemos a este concepto que planteaban los autores de violencia institucional, y dice, ¿cuáles eran los abusos? ¿Cuáles eran esas violencias que en la investigación del CELS aparecen nítidamente? Muertes que no son investigadas, privación de la libertad en celdas de aislamiento, abusos físicos y sexuales, falta de atención médica, condiciones insalubres de alojamientos, ausencia de rehabilitación, tratamientos inadecuados, sobrepoblación. Voy a dar 2 o 3 ejemplos, solo me parece a modo de que ustedes puedan entender lo que significa digamos, la profundidad que significa comprender lo que es la violencia institucional dentro de estas instituciones, los manicomios, para poder entender por qué nuestra lucha por la desaparición de los manicomios, ¿no? Doy 2 o 3 ejemplos de nuestras propias investigaciones que me parece interesante. El CELS habla de abusos físicos y sexuales. El CELS habla de privación de libertad en celdas de aislamiento. Con Ana hicimos un recorrido por una colonia nacional, y en ese momento el director por primera vez había cerrado la celda de aislamiento, que era poner a usuarios que vivían, además una colonia, la colonia Montes de Oca, que además trabaja con un perfil de usuarios muy vinculados a lo que es la discapacidad mental, ¿no? Que es otro campo bastante específico, que después en algún momento vamos a trabajar, perdón, se me fue. Ese año, con una entrevista que le hicimos al director, nos cuenta que cuando él llegó, unos años atrás, a esa institución, había gente totalmente desnuda, en pleno invierno, encerrada en esas celdas de aislamiento. Sí, perdón, estás hablando de Oliveros, ¿no? No, estoy hablando Montes de cuando Oca. fuimos a la colonia Montes de Oca. Ok, sí. Eso es perversión. Y eso lo hace el sistema. Y eso lo hacen los profesionales, y eso lo hacen los trabajadores, y eso lo hacen las políticas. ¿Se entiende?
Abusos físicos y sexuales. Doy otro ejemplo. Un trabajo de campo que yo hice hace muchos años en un hospital de la provincia de Buenos Aires, en un modelo que intervenía en una sala para tratar de cambiar el modelo. En ese momento se llamaba una sala con una perspectiva de comunidad terapéutica, tratando de dar altas de usuarios con largos periodos de internamiento, de acompañamientos familiares, etc. Hace muchos años, además un neuropsiquiátrico que tuvo un impacto muy fuerte durante la dictadura militar, todos lo han tenido, pero ese tuvo un impacto muy fuerte. Se trabajaba muchísimo con lo que llamaban las asambleas comunitarias en la sala. Un día llega un usuario, se sienta en la reunión que teníamos, en la asamblea, y a media voz dice algo muy raro. Dice, me cogen, así como se los estoy diciendo, en una forma, además, poco entendible, porque era un usuario que hablaba muy poquito, muy deteriorado en algunos aspectos, no tan deteriorados en otros, pero larga esta frase. Automáticamente, el resto, salvo unos poquitos, se levantan y se van de la asamblea. Y lo dejan solo. Bueno, un lío ahí. Se siguieron haciendo las asambleas, el equipo entendió que esto era algo que había que tomarlo, pero que también había que tomar esta cuestión de por qué el resto se había levantado. Y durante varias semanas nadie aparecía en las asambleas, salvo el equipo. Entonces, en ese momento, el equipo empieza a intervenir. Y ahí que se da cuenta el equipo, que había un hospital de día y un hospital de noche. Y que sí, sistemáticamente, un enfermero de la noche violaba a algunos de los usuarios que dormían ahí. Bueno, se hizo una gran revuelta por parte de los profesionales y hubo una defensa corporativa con este enfermero que fue impresionante. ¿Se lo pudo echar de la sala? Se lo pudo echar. Pero esa defensa corporativa lo que hizo que se lo trasladara a otra sala. Y no hubo forma de sacarlo de la institución. Eso es violencia institucional. A eso decimos que somos los propios, o somos los propios trabajadores quienes reproducimos esa violencia. Un segundo que me están tocando el timbre y no hay nadie en casa. Ana, ¿podrás comentar algo más de esto? Que yo atiendo un segundito a ver quién es y enseguida me reincorporo. Sí, sí. Bueno, no, yo pensaba en un ejemplo también de una institución monovalente de provincia de Buenos Aires y en algo que ya hace muchos años, previo al contexto, previo a la sanción y promulgación de la ley en 2010, de la Ley Nacional de Salud Mental en 2010, recupero yo en observación en el marco de un trabajo de campo en una de estas instituciones, uno de estos grandes hospitales monovalentes. Y tuvo que ver en particular con el proceso de ingreso y de admisión a través de guardia y la realización de una serie de observaciones en ese contexto. Ahí, nada, sucedió dentro de las diferentes reflexiones y observaciones que se fueron desarrollando mientras en el camino de mi trabajo de campo, algo que me llamó mucho la atención fue que se utilizaba una especie de, en el momento de inicio de una internación, como parte de los
de los procedimientos o de las prácticas habituales dentro de la institución, se ofrecía a las personas acompañantes de un usuario o usuarie que estaba eventualmente ingresando a una internación, se realizaba una especie de protocolo donde se ofrecía a los acompañantes la firma de un protocolo que disponía qué sucedía o qué podía suceder con el cuerpo del familiar en caso de fallecer, el familiar, la persona que se estaba internando. Es decir, al momento del ingreso había una firma, ¿sí?, como a ciegas y sin mediar ningún tipo de condición, donde se asociaba la internación al riesgo de muerte. Digo, en relación al primer punto que aparece acá enunciado, estas muertes que no son investigadas. No solo no son investigadas, sino que también había, al menos hasta los momentos previos a la promulgación de la ley, en esta institución en particular, un circuito, ¿sí?, que ya daba por hecho o por sentada la posibilidad de muerte y el riesgo de muerte de las personas que en el momento de ingreso sus familiares tenían que firmar que en caso de fallecer aceptaban o no la disposición de su cuerpo como donación para la Facultad de Medicina. Este protocolo, que era un mero papel, no era un mero papel, no era una mera práctica burocrática, era mucho más, estaba inscrito dentro de esta violencia naturalizada, esta violencia institucional que venimos y que viene Silvia en particular describiendo y comentando, ¿no? Era muy claro y muy escalofriante en ese momento, ver que eso era parte de las prácticas habituales, ¿no? Bueno, mil disculpas. Sí, si quieren hacer preguntas o algún comentario para que ampliemos alguno de estos ejemplos, también puede ser, ¿no? Profe, a mí recién me quedaba pensando con lo que contabas recién, si también quizás podemos pensar la violencia institucional en estas instituciones, también como, no sé cómo decirlo, pero más allá de la persona que se interna, por ejemplo, hasta su familia, con lo que vos contabas recién, es como que no le dan explicaciones ni le informan a la familia, como que ahí también no sé, como que se sigue ampliando la violencia hasta todas las familias. Sí, hay como una multiplicación y una replicación, sí. Contaba Silvia, te digo brevemente, un protocolo que se hacía en los inicios de mi trabajo de campo en el Hospital Monovalente en provincia de Buenos Aires, un protocolo donde al momento de ingreso de una persona a una internación, se hacía firmar a los familiares o a los integrantes del grupo de pertenencia como una aceptación de la disposición del cuerpo del familiar en caso de fallecer, ¿sí?, y su donación como muestra a la Facultad de Medicina. Todo eso tiene que ver con la violencia sobre los cuerpos, con la naturalización de la violencia institucional, bueno. Sí, me parece que sí, Natalia, totalmente. Sí, Natalia, y ahí volvemos a Goffman, ¿no? Que Goffman justamente estudia el lugar de los familiares o el lugar de los amigos, la gente que justamente, sí, la violencia se reproduce, no sobre, la violencia en su grado máximo es sobre el cuerpo y la subjetividad del internado, ¿no? Pero de ahí hacia todos, ¿no? Bien, bueno. ¿Qué dicen los datos del censo para tener una idea? Y entramos a la ley de salud mental. El dato del censo dice que en la Argentina hospitales o clínicas monovalentes, ¿sí?, que tienen algún comportamiento manicomial, se censaron 162 instituciones. Es decir, en la Argentina existen 162 instituciones monovalentes, de las cuales 41 instituciones son públicas. De las 24 jurisdicciones que tiene la Argentina, 21 jurisdicciones no tienen instituciones monovalentes. Una es Tierra del Fuego, la otra es, no me estoy acordando, creo que Chaco no tenía y... ¿Formosa? No, ¿Formosa? Chaco, Formosa... Tierra del Fuego. Sí, no importa, después podemos ampliar ese dato.
que al momento del censo en el año 2019 existían no 25.000 personas internadas, sino 12.035 personas internadas. Que la media de edad de las internaciones era de 50 años, pero que se encontraron niños de 7 años internados en instituciones monovalentes infantiles. El órgano, ahora vamos a ver qué es los abogados de defensa de la ley, pero los abogados de defensa de la ley para personas menores de edad, que así se llama, registraron internaciones en Ciudad de Buenos Aires de niños de menos de 5 años, ¿sí? Lo cual es gravísimo. Y después constataron el máximo de edad en un paciente internado de 96 años. Que el 41% refirió poder hacer llamadas telefónicas. Solo menos de la mitad de los usuarios internados hacen algún tipo de llamada hacia un familiar o lo que sea. Pero, perdón Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy María. María Bucio. María. Este porcentaje que refirió poder hacer llamadas telefónicas, hablamos, digamos, de por qué motivo no pudo los demás hacer esta llamada, digamos, por falta de recursos, o porque no quería el paciente, o por falta de vínculos familiares o redes. Puede ser un poco de todo, María. Puede ser un poco de todo. No podemos decir por qué no, pero sabemos que el 60% de las personas internas, algunas por estar muy deterioradas, estas instituciones tienen un porcentaje importante de población muy deteriorada. De hecho, cuando yo hice la investigación, a esos pacientes se los llamaba pacientes gatosos, pacientes que el grado de deterioro genera en el sujeto la pérdida de un montón de posibilidades, que es muy, muy interesante porque el paciente gatoso se lo llama porque se arrastran, pierden la bipedestación, se arrastran, no controlan esfínteres, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante de esto, como para pensar reflexivamente, es que estos pacientes gatosos no son gatosos por la enfermedad o por el padecimiento, son gatosos por el deterioro institucional. Y eso a mí personalmente me lo enseñó la gente de Trieste, Italia, que vinieron, cuando yo hacía el trabajo de campo, vinieron a conocer esa sala donde yo estaba. Era una investigación desde la facultad misma, y ellos planteaban que en Italia no conocían ese tipo de deterioro tan excesivo como era el paciente gatoso, y que eso solo se producía por la institucionalización de los sujetos. ¿Sí? Sujetos que hablamos de 20, 30 años de internación. Yo he conocido sujetos con 50 años de internación. ¿Sí? Entonces, no poder hacer llamadas telefónicas es ser un conjunto de situaciones que se ponen de manifiesto en esto. Que no haya teléfonos también, ¿no? Directamente, que no haya, que nadie se interrogue acerca de la posibilidad de hacer un llamado por teléfono, Eso de las también necesidades, mucho. ¿no? Eso también. Y la cronificación va arrasando con la subjetividad de la persona y van todos teniendo hasta como características iguales, ¿no? Esto, los gatosos, los que ya no hablan con nadie, los que se van minimizando claro. Y porque es el mismo manicomio el que supone eso, ¿no? El que va modelando eso. Sí. Otro dato importante para mí es que el 40% refirió no hacer salida en el último mes. O sea, ustedes saben que un censo, como el que vamos a tener dentro de poco, es una fotografía de un momento. No es que, pero en ese momento el 40% refirió que no hace ningún tipo de salida de la institución. ¿Sí? Bueno, profe, yo estoy en el board ahora haciendo las prácticas, empecé ahora. Ailén, ¿no? Sí, Ailén. empecé recién, o sea, acabo de llegar.
Y lo que nos decía la trabajadora social es que, bueno, en la pandemia también hubo como un retroceso, según ella, como 10 años para atrás, en el sentido de que, bueno, se dejaron de hacer salidas, dejaron de recibir visitas y nada, como también parte de eso en estos 2 años que hubo un retroceso como bastante grande. Sí, nosotros con Celia Iriart, que no es de la cátedra, pero sí es del grupo de estudio, escribimos un artículo que creo que está en algún lugar en la bibliografía, sobre el impacto de la pandemia y tomamos varios espacios, ¿no? Tomamos el Hospital General, tomamos los lo hicimos en Ciudad de Buenos Aires, el estudio. Y hubo un retroceso, se agudizó el control, se agudizó la violencia sobre los cuerpos durante la pandemia, mucho más que en cualquier otro espacio, dentro del campo manicomial. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, que muchos profesionales también se sienten cómodos con esto porque es más fácil, entonces, bueno, como volver a lo que era antes de la pandemia va a ser muy difícil, porque, bueno, obviamente que es más fácil si están encerrados y, digo, más fácil de controlar, ¿no? Mira, una de las entrevistas, que nosotros lo ponemos en el artículo, creo, una de las entrevistas nos contaba que en el Hospital de Mujeres, no en el que estás vos, había una campana en la puerta, una campana, no, un timbre, no sé cómo decir, un timbre, que sonaba si alguna de las usuarias se atrevía a salir al patio. Al patio. Estaban encerradas dentro del encierro. No podían salir al kiosco a comprarse una Coca-Cola, ni con barbijo, ni con nada. Entonces se reagudizó esa violencia, ese control que venimos hablando. Este es un dato importante, Perdón, me parece. una cosita, Silvia, porque dado que en este cuatrimestre las clases se acortaron por el tema del censo y otro feriado más, esa clase justo la tuvimos que sacar donde estaba esa bibliografía. Así que yo les sugeriría que la tomen y la lean, la bajen. Recién Ana mandó el link, porque la verdad que es sumamente interesante esto que decía Silvia, de cómo estos datos del censo estallan a la hora de pensar la pandemia. Así que bájense ese material porque es muy rico. Es un artículo pequeño que salió en la revista de la carrera, que nos lo pidieron desde la carrera para eso. La otra cuestión es que hay, yo no recuerdo en este momento cuánto es el índice de analfabetos a nivel general de la población, pero es muy alto al interior de estas instituciones. El 20% no sabe leer ni escribir. El 20%. No, perdón, yo en realidad consultaba por los porcentajes porque digo, siempre todo se lo tenemos que atribuir a la institución, que por ejemplo en el tema de los llamados, tal vez, digamos, el paciente no quiere. Esto supongo que es algo general, ¿no es cierto? Pero digo, siempre, o sea, como que tenemos que evaluar que hay un problema institucional y por eso salen estos porcentajes, porque realmente debería haber como una red para que esto suceda, o puede ser que el paciente casualmente no quiera ni hacer salidas, ni recibir visitas, ni hacer llamadas. Puede ser que el usuario no quiera, pero los profesionales tenemos que estar capacitados para incentivar que eso suceda, porque la desvinculación del sujeto con el mundo social no corresponde. Entonces digo, puede ser que parte en su patología no quiera, o muchos de estos sujetos también han roto con la familia porque hubo situaciones de maltrato, porque hubo situaciones muy complejas. Digo, a ver, nosotros cuando planteamos el término de padecimiento psíquico es un término por demás complejo, ¿sí? Nosotros tampoco estamos diciendo que todo aquel que fue instituido o no ha tenido una vida fuera de la institución compleja. No estamos diciendo eso. Pero somos los profesionales, somos los que trabajamos, son las políticas públicas las que deberíamos intervenir para que esas redes se conformen, para que haya una red de sostenimiento fuera de la institución. Si no, la única salida es la institucional.
Pero por supuesto, María, que hay sujetos que no quieren hablar con su familia. Y tampoco, y esto digo, esto va por cuenta mía, tampoco es solo la familia quien tiene la potestad de hacerse cargo. Tal vez hay vínculos sumamente rotos que no son factibles de rearmar, y entonces habrá que buscar otras formas de redes y de convivencias. ¿Por qué la familia? A veces sí, a veces no. A veces se puede con ellos, a veces no. A veces hay redes comunitarias ya armadas y otras veces habrá que armarla, ¿no? Bueno, y esto me pareció interesante, no lo tenemos muy estudiado, pero es algo que nos viene como problematizando hace tiempo, que yo tengo como un registro, pero no es un registro sensitivo, porque no puedo decir que haya sido así, pero un registro que cuando yo empecé a investigar, en las instituciones había más hombres que mujeres internadas. Y el censo nos da una casi paridad entre mujeres y hombres. Y nosotros sí hay un libro que se llama Las Locas, que trabaja una cuestión interesante, que es cómo la locura, entre comillas, o la asistencia a ciertas problemáticas cada vez se fue más feminizando, ¿no? No sé si es así, no podemos decir porque no lo hemos investigado, pero hay una cuestión que cada vez nos motiva más a pensar la cuestión de género dentro del campo de la salud mental. Y de hecho hay algunas compañeras que vienen profundizando la cuestión de género. Estos son otros dos datos interesantes. Según la información de los profesionales, todos estos otros datos que yo les di era a través de los sujetos internados, ¿sí? Estas dos preguntas se respondían a través de los profesionales. Entonces, los profesionales establecen que casi el 30% de las personas firmaron consentimiento informado para estar internadas. Y ahora vamos a ver lo del consentimiento informado. Pero esto quiere decir que el 70% de las personas internadas no tienen consentimiento informado firmado. Es decir, no han dado ni ellos ni un familiar el consentimiento de la internación. Son cuestiones, a ver, el censo tampoco profundiza por qué pasa esto. Después tiene que haber investigación sobre esto. ¿Por qué no hay consentimiento informado? Se va a cortar en breve. Bueno, y el otro dato interesante, y acá ya terminamos con esto para meternos en la ley, es que menos del 40% de las personas continuaban internadas por presentar riesgo cierto e inminente, que es un concepto que trae la ley. Ahora lo voy a explicar. Riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. Es decir, que más del 60% no había motivo o había pocos motivos para continuar internados. Este es otro dato que me parece interesante, que el promedio de años de internación fue de 8.2 años, de 8 años. ¿Se imaginan 8 años encerrados en una institución? Pero no solo eso, sino que se establece en el censo que el promedio de internación en los hospitales públicos asciende a 12 años, 12,5. 12 años detenidos privados de la libertad. Bueno, el órgano de revisión, que ahora vamos a ver qué es, pero le da un sentido desde otra perspectiva a este censo y dice que aún en la Argentina hay existencia de salas de aislamientos y prácticas de contención, que hay uso actualmente
de terapias electrocompulsivas, el electroshock, que la internación y la medicalización son las bases del abordaje, que las internaciones prolongadas no son por razones de salud, sino por razones sociales, tal como lo estableció Vidas Arrasadas, que hay una gravísima irregularidad en las historias clínicas, que haya una ausencia de consentimiento informado, como vimos, que en el caso de niñas, niños y adolescentes se constató que las respuestas priorizan el alojamiento en hospitales monovalentes, en muchos casos junto a personas adultas, el uso frecuente de prácticas de sujeción mecánicas y de medicalización, y una absoluta insuficiencia de políticas específicas que garanticen la continuidad del cuidado por fuera del ámbito hospitalario. Hubo un trabajo en un curso que dimos que planteaba que además la mayoría de estos niños internados en estas instituciones están privados de cuidados parentales. Sí, ese fue un trabajo muy lindo, muy interesante. Hizo un grupo de estudiantes. Hay una insuficiencia de dispositivos de salud mental de base comunitaria que permitan hacer efectivo el derecho a la inclusión comunitaria de las personas con discapacidad social. Este es otro concepto que, bueno, el órgano de revisión utiliza, que es no el de padecimiento psíquico, sino el de discapacidad psicosocial, que fue un concepto que lo introduce en Vidas Arrasadas el CELS. Y ¿cómo vamos hasta acá? Acá entramos en la ley. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Están cansados y cansadas? Es una clase un poco densa, ¿no? No, muy interesante, profe. Estamos bien. Bueno, ¿van bien? Bueno, me alegro. Bueno, esto es solo para que ustedes tengan no vamos a trabajar esto porque sería así como muy largo, pero hay normativas a nivel nacional e internacional que fueron un poco las normativas que le dieron sentido a la Ley de Salud Mental. Una es la Constitución Nacional, que habla de los estándares internacionales de derechos humanos. La Ley de Salud Mental la ponemos como un paraguas dentro del campo de los derechos humanos. Y a partir de estos estándares internacionales hubo un montón de normativas de las Naciones Unidas que abogaron y que fueron antecedentes que nutrieron la ley. Uno es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Sociales, que la ONU los establece en 1966, pero que recién los ratifica la Argentina en el año 86, posterior a la dictadura militar. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que también es en el 69 y que Argentina los ratifica en el 84. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Naciones Unidas los establece en el 66 también, y que Argentina también los ratificó en el 86, y la última es la Convención Interamericana sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre las personas con discapacidad, que es más reciente, del año 99, y que la Argentina la incorpora a través de una norma específica en el año 2001. A su vez, quedan incorporados algunos estándares establecidos y adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y particularmente nos referimos a dos, que son los principios para la protección de las personas con enfermedades mentales y el mejoramiento de la salud mental del año 91, y las normas uniformes para la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, que es del año 93. Pero además existen un conjunto de documentos que abogaron a la ley fuertemente, que tienen que ver no tanto con normativas específicas de Naciones Unidas,
sino de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que la Organización Panamericana de la Salud está dentro de las Naciones Unidas, está asociada a las Naciones Unidas. Entonces, estos son la Declaración de Caracas del año 1990, que habla de la reestructuración psiquiátrica, y que por primera vez en el año 90, la OPS y la OMS, particularmente la OPS es panamericana, es decir, de las Américas. La OMS es general, mundial, ¿sí? Todas estas declaraciones son de la OPS, de la reestructuración para las Américas Latinas y el Caribe, ¿sí? La Declaración de Caracas, que habla de la reestructuración de la atención psiquiátrica, particularmente fue el primer documento que saca la OPS vinculado a todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario y del primer nivel de atención. La Declaración de Montreal, que le da un fuerte desarrollo a la concepción de discapacidad intelectual asociada a las problemáticas de salud mental. Los principios de Brasilia, que son los principios rectores para el desarrollo de la atención primaria de la salud mental, que sigue los contenidos de la Declaración de Caracas, y por último el Consenso de Panamá del 2010, que lo que plantea es un continente sin manicomios, y ahí puse para el año 2010, pero es para el año 2020, ¿sí? Que no se dio para nada, pero lo que establece el Consenso de Panamá es que el continente americano no tuviera manicomios en el año 2020. Y llegamos a la normativa específica del campo de la salud mental. Andrés dice que hay mucho guayasamín. ¿Quién dice? Andrés. Es todo. Para mí, este pintor ecuatoriano es el que mejor representa el dolor humano. Y por eso lo utilizo en esta exposición. Para mí es el pintor, yo estuve en su lugar, donde él hace donde falleció, él no está, pero sí están todas sus exposiciones donde él pintaba, y es una cosa de una maravilla de la expresión del sufrimiento por un lado, con toda una capilla sobre el sufrimiento, no me sabía el término capilla, y a su vez todo el desarrollo de la ternura por otro lado, ¿no? Como esas dos caras de la humanidad. Entonces, por eso utilizo estas imágenes. Antes quería, yo puse ahí un concepto que es una ley de orden público, y quiero decirles qué significa, no se me fui a cualquier lado, qué significa orden público. Todas las leyes que saca el Congreso de la Nación, es decir, diputados y senadores, son leyes para el Estado Nacional, que en general, en determinadas temáticas como son salud, educación, previsión social y otras tantas, las provincias, para que tengan la obligación de cumplirlas, deben adherir. Es decir, tienen que tienen que realizar una norma provincial que adhiere a la normativa nacional. Si no, las provincias son autónomas en estas temáticas. Cuando una ley es de orden público, es una ley de cumplimiento, aunque las provincias sean autónomas, por ejemplo, en el tema de salud, una ley de orden público significa de cumplimiento obligatorio para los estados provinciales. En salud hay muy pocas normativas de orden público, justamente porque hay un último artículo que dice que se invita a las provincias a adherir a la norma.
Cuando es de orden público, no está ese artículo y dice, esta ley es de orden público. Así es la ley de salud mental. ¿Por qué es una ley de orden público? Hay muy pocas, les decía. Recuerdo de dos, una es la ley de trasplante de órganos y otra es la ley de donación de sangre. Esas dos leyes son de orden público también y que regulan todo el Estado nacional. La ley de salud mental se logra sacar, se logra sancionar como ley de orden pública porque se la asocia a una ley de derechos humanos. Y todo lo que es derechos humanos es de orden público, es nacional, ¿sí? No hay autonomía, ¿sí? Entonces, por eso se logra, fue una pelea, una pelea muy fuerte. Digo, conozco mucho la cocina, mis alumnos no saben todavía, pero bueno, fui quien redactó la ley en su momento, escribió de pe a pa la ley, salvo algunos artículos que después fueron agregados, pero el primer borrador se me encargó la escritura, así que conozco mucho la cocina de la norma, ¿no? Además de sus articulados. Y van a ver que hay mucha concepción desde las ciencias sociales en la normativa, ¿sí? Bueno, igual les aviso una cosita que qué significa escribir una ley, ¿sí? Significa estudiar otras normativas que ya están, y que todo esto que dice la norma de salud mental, salvo algunas cuestiones muy particulares, están en otras normas. Y además había ya varias leyes provinciales que se tomaron en cuenta y que ya trabajaban estas concepciones, entre ellas la 448 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Que fue la primera ley de avanzada fue la de Río Negro, en el año 94, si no me equivoco. Pero después aparece como una ley como muy parecida a la ley nacional, donde nosotros hemos tomado mucho en la producción de la normativa nacional, que es la ley 448, ¿sí? Que algunos de ustedes la deben conocer, de aquellos que trabajan en ciudad o hacen sus prácticas en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo define la salud mental? La ley dice que es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Fíjense lo interesante que es la propia definición, ¿no? La definición habla de componentes históricos, económicos, biológicos y psicológicos, y ahí rompe con el concepto de salud, enfermedad, que la OMS trabajaba, que era un componente biopsicosocial, y donde justamente la determinación de esos componentes estaba dado por el lugar, o está dado por el lugar que cada uno de esos componentes implica. Es decir, lo psicológico es un epifenómeno en esa definición de lo biológico, y lo social es un epifenómeno de un epifenómeno, ¿sí? Entonces, esta concepción rompe justamente con ese concepto y transforma en una cuestión mucho más dialéctica esos componentes. Otra cuestión que plantea la ley, como a mí me parece, y creo que es innovadora, es que las adicciones son parte integrante. Las adicciones deben ser abordadas como partes integrantes de las políticas de salud mental. Las personas con usos problemáticos de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley y en su relación con los servicios de salud. Y esto es un quilombo que no da la clase de hoy para desarrollar, pero Ana y yo representamos al GESMIT y a la cátedra en el Consejo Consultivo Honorario de Salud Mental y Adicciones, donde permanentemente estamos viendo, cuando nosotros les contamos del censo,
cuando recién narré el censo, habla solo de las instituciones manicomiales. Si vamos al término de la ley, se deberían haber censado todas aquellas instituciones que restringen de alguna manera la libertad de los usuarios. Y ahí incorporamos a las comunidades terapéuticas, porque la ley lo establece, pero no se censaron. O sea que en lugar de 160 y pico, creo que eran 164, hay muchísimas más, que además no están miradas por el Estado. Sí, pero es todo un tema aparte, que si a alguno le interesa particularmente el tema de adicciones, se abrió una cátedra muy interesante que dio un curso de verano a cargo de Paula Goldsman, que se las recomiendo, fue muy buena, que se las recomiendo si se llega a abrir de nuevo. No es optativa, no es electiva, es optativa. Muy interesante, de Paula Goldsman y Jorgelina Diorio, que trabajan justamente esta parte de la ley que nosotros prácticamente no abordamos, ¿no? Perdón, para la clase próxima vamos a ver algún trabajito de Jorgelina también. Perfecto. Está bueno. Perfecto. La definición de cómo se comprende la salud mental nos lleva a un nuevo concepto que discute el concepto de enfermedad históricamente asociado a la enfermedad mental y al concepto de trastorno, que es el establecido por los manuales de clasificación internacional, particularmente el que define el concepto de trastorno es el DSM, de la Asociación Estadounidense de Psiquiatras. No nos vamos a meter en esto es un tema clave que desarrolla Eugenia, pero sí es necesario plantear acá que el concepto de padecimiento psíquico, sufrimiento mental, rompe con estos dos conceptos, que estos dos conceptos llegan a una medicalización, a una biomedicalización y farmacologización, a una captura netamente del campo médico del problema de la salud mental y al hospital como el único espacio curativo terapéutico, que como vimos no tiene nada de curativo y nada de terapéutico, ¿sí? Pero esto lo vamos a ir desarrollando, pero sí es necesario para comprender la definición, el grado de impacto que tiene la definición de la ley en este campo que viene hegemonizado por el concepto de enfermedad y trastorno. Entonces, la definición de la ley de padecimiento subjetivo, padecimiento psíquico o sufrimiento, como otros nos gusta también mencionarlo o definirlo, conduce esta noción de padecer a problematizar la construcción de una categoría cultural y por lo mismo cambiante en cada contexto, es decir, el sujeto no enferma de la misma manera, no padece de la misma manera en determinados contextos. O sea, los contextos también determinan las formas de sufrimiento y de padecimiento. También este concepto admitió un supuesto epistemológico que incluye la subjetividad como elemento sustantivo, que no lo traen asociados el de enfermedad o el de trastorno, y por lo tanto no limita el padecimiento solo a la afección de la salud mental a un conjunto de entidades patológicas definidas, ¿sí? El concepto de padecimiento incorpora cómo cada uno, a partir de sus subjetividades, resignifica esa, y pongo entre comillas, esa definición de enfermedad en un padecer. Y esto significa que no todos padecemos las enfermedades, entre comillas, de la misma manera, ¿sí? Es decir, el contexto, la cultura, pero también las subjetividades definen esas formas de padecer.
y orientó a la comprensión de nuevas representaciones y nuevas expresiones de esa forma de padecer, asociada siempre a la garantía de derechos de los sujetos usuarios de los servicios de salud mental. Mabel Grimberg, que es una antropóloga, muchos años docente de la carrera, no sé si Mabel sigue estando en la carrera, me parece que no está más, está jubilada, no creo, no estoy segura. Establece que el padecimiento, ella no trabajó en el campo de la salud mental, sino trabajó mucho vinculado sus investigaciones al campo del VIH, cuando recién aparece el VIH, como una situación, como enfermedad crónica, como situación crónica, con la captura de todo el sujeto y de toda la familia por esa enfermedad crónica, que para nosotros tiene un gran impacto también en el campo de la salud mental. De hecho, Mabel dirigió mi tesis de maestría, así que vinculamos mucho estos conceptos con ella, ¿no? Mabel establece que el padecimiento no puede leerse como un sujeto preciso en la vida de un sujeto, sino por el contrario, como un acontecimiento que coloniza la vida misma y se confunde en la vida misma, ¿sí? Coloniza todo el sujeto, ese padecimiento, y por eso existen asociaciones de padres de niños con determinadas situaciones, y esos padres también están colonizados muchas veces por esa patología. No sé quién hablaba en un momento de la familia. Esto también tiene que ver con la colonización del sufrimiento, ¿sí? Se trata entonces de colocar el padecimiento como una construcción subjetiva e intersubjetiva, enlazada a procesos estructurales y procesos históricos. Y otra autora, Kleiman, establece o aporta que la experiencia del padecer incluye la vida moral del sufrimiento. Y eso también es muy interesante, ¿no? Tampoco Kleiman lo trabaja desde el campo de la salud mental, pero es muy interesante. Hablé mucho, estoy un poco cansada de la voz. La ley establece, a partir de pensar en estos términos el padecimiento psíquico, que la modalidad de abordaje debe promoverse que esté a cargo de un equipo interdisciplinario. Ya no habla de profesiones. El campo de la salud mental, dice la ley, no puede ser abordado si no es interdisciplinariamente. Integrando, dice, profesionales, técnicos y otros trabajadores capacitados con la debida acreditación. Bueno, eso son cuestiones formales. Se incluyen las áreas de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional y otras disciplinas o campos pertinentes. El proceso de atención, eso es la modalidad, ¿no? El equipo, la constitución del equipo. Por otro lado, dice que el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalaria y en el marco de un abordaje interdisciplinario, y acá agrega otro concepto, que es el de intersectorialidad, basados en los principios de atención primaria de la salud, que es, ¿se acuerdan lo que hablábamos de los documentos de la OMS? Y se orientará al fortalecimiento, restitución o promoción de lazos sociales. Y este otro artículo que tiene que ver con la modalidad de abordaje fue muchos fueron netamente discutidos por la Corporación Psiquiátrica, y acá hubo una pelea muy grande, y sigue habiendo una pelea muy grande con la Corporación Psiquiátrica sobre la ley, pero quiero decir una cosa son las corporaciones
médicas, las corporaciones de los psicólogos, los trabajadores sociales no tenemos corporaciones por ahora, pero las corporaciones de ciertas profesiones, aunque hay ciertos trabajadores sociales asociados a ciertas corporaciones médicas también, no es que no existen, ¿sí? Pero no hay una corporación del trabajo social, que los propios profesionales del campo del trabajo social, de la psicología, hay muchos psiquiatras que apoyan la ley, que son geniales en su trabajo cotidiano, pero la ley fue resistida por la corporación psiquiátrica y fue resistida por algunas partes de las corporaciones de la psicología asociadas a la corporación psiquiátrica. Y en el debate también, por alguna cuestión específica, algunos profesionales del campo de la terapia ocupacional también hicieron algunas observaciones a esto. Pero digo, en términos generales, no fueron los profesionales en forma independiente, sino corporaciones históricas que, asociadas justamente a la práctica manicomial. Así que, y que se les tocaba su campo de reproducción de poder, porque acá tenemos que hablar claro, o sea, Mario Testa analiza perfectamente el campo de la salud en general, pero lo llevamos al campo de la salud mental, que lo que da posibilidad al ejercicio de una norma de este estilo es el poder acumulado o el poder no acumulado para que esto se pueda producir. ¿Sí? Si no hay poder acumulado para transformar el campo de la salud mental, el campo no se puede transformar, aunque tengamos una ley como la que tenemos. Y de hecho, pasa en gran parte de las jurisdicciones esto. ¿Sí? Veamos solo Ciudad de Buenos Aires, que además el gobierno o la Corporación Médica de Ciudad de Buenos Aires, no el gobierno, pero la Corporación Médica está asociada al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ahora perdió esa lista, veremos qué pasa. La Corporación Médica puso un recurso de amparo para que la Ciudad de Buenos Aires no tenga que cumplir la ley. La Corporación Médica. Y este artículo que les voy a leer ahora fue el detonante, uno de los detonantes de esta cuestión. La prescripción de medicación solo debe responder a las necesidades fundamentales de la persona con padecimiento mental y se administrará exclusivamente con fines terapéuticos y nunca como castigo por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. ¿Por qué? Porque en los manicomios se prueba cualquier cosa. Los sujetos están papeados de medicación para que no molesten, para que duerman todo el día, para que anden deambulando y babeados. Para que las empresas de producción de medicamentos, es decir, los grandes laboratorios, prueben como conejitos de India en estas instituciones. Por eso se puso este artículo. Cosas que no son mentiras que pasan. Ana, te veo con ganas de decir algo. Sí, no, esto de la medicación como castigo, ¿no? También este doble juego, ¿no? De la medicación más allá de cualquier finalidad pretendida o no de orden terapéutico, la medicación usada como castigo también la hemos visto en nuestro trabajo de campo, en el caso de una experiencia que desarrollamos en la revisión de las prácticas que se desarrollaban en un pabellón psiquiátrico dentro de la cárcel de Coronda en Santa Fe, ¿no? En la provincia de Santa Fe. Ahí se veía digamos, la sobremedicación y la medicación usada como castigo, por su ausencia o por su sobreoferta, ¿no? Exacto. En los dos casos. En los dos casos. No se restringe solo a esa experiencia que nosotros tuvimos, sino que es un uso y una práctica absolutamente asentada y que forma parte también de las prácticas manicomiales. Solo eso. Bueno. Iba a comentar una cosita más. Sí, Flavia. Sí, que también eso se puede ver en otras instituciones totales como pueden ser los geriátricos, que a veces se sobremedica a los adultos mayores, incluso a veces a modo de castigo o a modo de
compensar la falta de personal, entonces se quiere que toda la gente esté más tranquila o menos inquieta. Topadas. Y, exactamente. Y lo mismo habíamos notado también en una investigación que habíamos hecho, que en pandemia, puntualmente en el Tobar García, ¿no? En donde con el tema de la pandemia iban muchísimos menos profesionales a los servicios, y gente que hay mucha gente ad honorem que dejó de ir con el tema de la pandemia. Entonces en algunas salas lo que se veía era esto, sobre medicación en el caso de niños, niñas y adolescentes. Esperen un segundito. Perdón la interrupción, perdón. Vuelvo. Esto tienen las clases virtuales. Bueno, vamos acá, ¿no? Entonces, estos dos artículos que voy a leer rápidamente, que también le dan sentido a la ley, también generaron mucha discusión en el Parlamento. Y es que los profesionales con título de grado están en igualdad de condiciones para ocupar los cargos de conducción y gestión de los servicios y las instituciones. Esto no está en ninguna otra ley, esto es propio nuestro. ¿Sí? Las instituciones, debiendo valorarse su idoneidad para el cargo y su capacidad para integrar los diferentes saberes que atraviesan el campo de la salud mental. De hecho, hubo en Ciudad de Buenos Aires psicólogas que ganaron la conducción, la jefatura de servicios, y médicos municipales puso amparos también para que no puedan asumir la jefatura. ¿Sí? La corporación médica es la que quiere manejar, o la que manejó históricamente, las conducciones de los servicios. Entonces este artículo es de por sí muy interesante. Por eso se dice que es una ley de avanzada, ¿no? Por supuesto, un trabajador social hoy podría conducir con formación, por supuesto, cualquier servicio de salud mental. Un psicólogo, un terapista ocupacional, un médico. Todos los trabajadores de los integrantes de los equipos asistenciales tienen derecho a la capacitación permanente y a la protección de la salud integral, para lo cual se deben desarrollar políticas específicas. Y ahora viene todo un desarrollo que hace la ley sobre las internaciones. Regula fuertemente las internaciones. Entonces, ¿qué dice la ley? La ley primero habla que las internaciones deben ser consideradas como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, es decir, de carácter excepcional. Si no hay esta restricción, no debe haber internación. La internación debe ser lo más breve posible en función de criterios terapéuticos interdisciplinarios. Es decir, en este sentido, no es solo el médico como era antes, y acá hubo toda una discusión de las leyes de ejercicio profesional, ¿sí? No me voy a meter en eso, pero fue toda una discusión en ese sentido. Antes el único que tenía el carácter restrictivo de la internación era el médico. Hoy tiene que haber un equipo. Que debe haber, y por eso ese dato del consentimiento informado, que debe haber un consentimiento informado de la persona o del representante legal cuando corresponda. ¿Sí? Que la persona internada bajo su consentimiento, dice la ley,
podrá en cualquier momento decidir por sí misma el abandono de la internación. Es decir, alguien que firma un consentimiento informado y que dice, acuerdo con mi internación. Sí, doy mi consentimiento para la internación. En cualquier momento puede decidir, aunque el equipo establezca que no estaría para el alta, puede establecer su alta. Si no, el equipo debe transformar esa internación voluntaria en una internación involuntaria, que ahora vamos a ver cuáles son. ¿Sí? Que el equipo tiene potestad. El sujeto quiere irse y el equipo establece que hay un riesgo, que esto es la internación involuntaria. Hay un riesgo cierto, inminente, de dañarse a sí mismo o dañar a terceros, entonces establece una internación involuntaria. Que ahora vamos a ver de qué se trata. En todos los casos de las internaciones voluntarias, que se prolongue más de 2 meses, es decir, de 60 días corridos, el equipo de salud a cargo debe comunicarlo al órgano de revisión de la ley y a un juez de competencia. ¿Sí? Esto es súper interesante. Yo sé que ustedes, bueno, el campo de la salud mental es muy compleja, pero antes el juez internaba, la policía podía internar. Por eso es muy interesante cómo la ley cambia totalmente el sentido de la internación. Hoy es solo un equipo interdisciplinario el que decide la internación. No puede un juez decidir la internación. Y que muchas veces lleva mucho tiempo que las prácticas se vayan modificando, que la ley es un plexo normativo extraordinario, pero que la construcción es cotidiana y hay un montón de equipos que tienen mucho más incorporado la ley y ese funcionamiento, pero que es a diario y son como monstruos muy difíciles estas inercias de movilizar, pero es en lo cotidiano, como vos decís, es un proceso. ¿Algo más, Andrés, o seguimos un ratito? No, seguí mejor. Bueno, vamos a las internaciones involuntarias, aquella que el sujeto no da su consentimiento para la internación. La ley vuelve a decir que estas internaciones involuntarias se conciben como recurso terapéutico excepcional, en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios y que solo podrá realizarse cuando a criterio del equipo de salud mental mediare una situación, y acá nombran o nombramos, no sabía, fue así una construcción de un concepto posible, digamos, una situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. ¿De qué hablamos con esto? ¿De qué se habla con riesgo cierto e inminente? Yo pienso un equipo terapéutico. ¿Cómo? No, me parece que se le abrió a alguien, ¿no? O alguien quería hacer alguna pregunta. Riesgo cierto e inminente. Pienso, un equipo terapéutico recibe a un usuario o una usuaria en condiciones de haberse producido, haberse realizado un intento de suicidio grave, un intento de suicidio. En esos casos, el equipo puede evaluar que darle el alta en ese momento, como le puede constituir un riesgo cierto para sí. ¿Sí? El volver a producirse ese acto. Entonces, ahí, si el sujeto no da su consentimiento de internación y él no da su consentimiento de internación, el equipo puede decidir la internación por sí. ¿Sí? Eso se llama internación involuntaria. Ahora, la internación involuntaria, a su vez,
tiene otras obligaciones por parte del equipo que son distintas a la voluntaria. ¿Se acuerdan que la voluntaria recién había que informar al órgano de revisión, al órgano de revisión y al juez 60 días después de producida la internación? En este caso, a diferencia de las internaciones involuntarias, al ejercerse una internación compulsiva, digamos, una internación que restringe la libertad del sujeto sin que el sujeto dé consentimiento a la restricción de esa libertad, la ley establece un plazo de 10 horas nada más para informarle al juez. ¿Sí? ¿Y qué significa un plazo de 10 horas y por qué un plazo de 10 horas para informarle al juez? Porque acá la figura del juez cambia totalmente. La figura del juez no es aquel que interna el sujeto y que lleva una causa por tiempo indeterminado, como pasó históricamente, sino el juez se constituye en garantía de derecho y el órgano de revisión se constituyen en garantía de derechos de estos sujetos y deben velar porque esa internación que restringe la libertad del sujeto por parte de un equipo se cumpla en el marco de la ley de los derechos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ahí cambia absolutamente la figura del juez. La persona internada involuntariamente o su representante legal tienen derecho a designar un abogado de protección, porque hay una restricción de libertad. ¿Sí? Entonces, tienen derecho a designar un abogado. Si no lo hicieran, porque no tienen, porque no pueden, el Estado debe proporcionarle uno desde el momento de la internación. Esto es lo que se llaman los abogados de defensa del artículo 22 de la ley. El defensor, es decir, este abogado defensor, podrá oponerse a la internación y solicitar la externación en cualquier momento. El juzgado deberá permitir al defensor el control de las actuaciones en todo momento. Es decir, que todas las internaciones, compañeros y compañeras, involuntarias de restricción de libertad, deben tener un abogado de defensa. En el único lugar de la Argentina que esto es así por el momento, es en Ciudad de Buenos Aires. Y no es así en Ciudad de Buenos Aires por la ley, por una decisión del gobierno, sino porque la justicia es nacional. Entonces, como la justicia es nacional, la ley se aplicó en todo sentido en la jurisdicción de la Cava. Allí están los abogados del artículo 22 de defensa, que van a todas las instituciones y están obligados a hacer un seguimiento de los usuarios que están internados involuntariamente. Y defender sus derechos, como todo abogado defensor, ¿no? En caso de internaciones de personas menores de edad, es decir, de niños, niñas y adolescentes, o declaradas incapaces, dice la ley, se deberá proceder de acuerdo a los establecidos por estos artículos. ¿Qué quiere decir? Que todas las internaciones de los niños y niñas y adolescentes o de las personas declaradas incapaces se llevan a cabo de la misma manera que las internaciones involuntarias. Es decir, debe haber un abogado de defensa de los niños, niñas y adolescentes, y deben ser informadas al órgano de revisión y al juez en el término de 10 horas. Aunque el niño, niña o adolescente haya dado su consentimiento de internación. Flavia, ¿querés decir algo de esto de los niños y niñas? Vos que trabajaste un poquito ese... No, que los niños tienen que dar su asentimiento. Asentimiento. Eso solo. ¿Querés decir cuál es la diferencia entre asentimiento y consentimiento?
No, los modelos de asentimiento en realidad tienen que ver con estar en un lenguaje, hecho en un lenguaje accesible para los niños, y que logren entender cuál es la terapéutica que se les va a suministrar, inclusive la medicación, etcétera, pero sobre todo tienen que estar hechos en un lenguaje comprensible para ellos, en ese sentido, eso, más que nada. Porque vieron que a veces uno lee los consentimientos y son como tan estandarizados que uno ni entiende qué quiere decir. En realidad debería ser el asentimiento para todos y todas, porque la verdad es, sí. Bueno, ya estamos terminando, por suerte, son uno de los últimos artículos, muy importante, que dice: queda prohibida por la presente ley la creación de nuevos manicomios neuropsiquiátricos o instituciones de internaciones monovalentes, públicas o privadas. En el caso de los ya existentes, es decir, en esos 164, hablemos de los monovalentes rígidos, hay muchos más por lo que hablábamos de consumo problemático. En el caso de los ya existentes, se deben adaptar a los objetivos y principios expuestos hasta su sustitución definitiva por los dispositivos alternativos. Esta adaptación y sustitución en ningún caso, y esto lo pusimos para generar tranquilidad en los trabajadores, debe significar la reducción de personal, ¿sí? Y la reglamentación de la ley que se da en el 2013, la ley, creo que lo dije, es del 2010, habla del cierre definitivo de todos los manicomios de la Argentina para el año 2020. Cuestión que no pasó, no se cerró ningún manicomio en esos años. Bien. ¿Puedo agregar algo? Sí, dale, sí. No, que inclusive estos días justo vi unas notas de una inauguración de un centro monovalente en Santiago del Estero. Santiago del Estero. Ahora estos días, o sea, como todo contrario. Sí, nosotros desde el Consejo Consultivo, desde el grupo de estudio hicimos algunas declaraciones sobre eso. Se abrió una institución con aproximadamente 92 o 94 camas, si no me equivoco, y lo complejo es que además estuvo en su inauguración la ministra de Salud a nivel nacional y la directora nacional de Salud Mental. Ellos llaman como un centro de, no lo llaman hospital psiquiátrico, sino... Centro de Salud Mental Integrado. Sí, pero reproduce la misma lógica, o va a reproducir la misma lógica. Sí, gracias Cecilia por acotar eso. Bueno, un poquito qué es el órgano de revisión para tener, hay todo un articulado de la ley que habla del órgano de revisión y genera qué es el órgano de revisión, que es, si no me equivoco, es el capítulo 10 de la ley, y que dice que el órgano de revisión tiene como objeto o como objetivo proteger los derechos de los usuarios y velar, digamos, por los derechos de los usuarios de salud mental. Depende del Ministerio Público de la Defensa, como los abogados del artículo 22 también dependen del Ministerio Público de la Defensa. Es un órgano independiente, intersectorial e interdisciplinario. Tiene, bueno, el objetivo lo puse 2 veces, no sé, estaría cansada ya. Y tiene paridad de organismos estatales y no estatales, donde hay un Ministerio de Salud de la Nación, donde está la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio Público de la Defensa, representantes de la Asociación de Usuarios y Familiares, representantes de profesionales y trabajadores de la salud, y representantes de ONGs de derechos humanos. Quien conduce el órgano de revisión tiene la categoría de un juez, y es María Graciela Iglesias. El órgano de revisión tiene una función operativa que es prever las internaciones en casos concretos, revisión de internaciones involuntarias y voluntarias prolongadas, control de las derivaciones fuera del ámbito comunitario,
garantía de los derechos de las personas con procesos de determinación de capacidad jurídica, que también el tema de la capacidad jurídica dentro del campo de la salud mental es toda una temática, supervisión y monitoreo de las instituciones, que puede ser de oficio o por denuncia de un tercero, y después tiene todo un componente de político institucional que tiene que ver con la promoción de órganos de revisiones locales, es decir, órganos de revisiones en las provincias, y quiero decir que aquí sí, a diferencia de los abogados de defensa, que no se avanzó, en los órganos los órganos de revisión locales se han generado en muchas provincias. No tengo exacto el número, se los podría decir en otra clase, porque lo tengo en algún lugar, no lo recuerdo ahora, pero más de 15 provincias ya tienen órganos de revisión local. Elaboración de recomendaciones y pautas mínimas, por ejemplo, hicieron muchas recomendaciones, pero recuerdo una central que fue la recomendación de no uso de electroshock. Recomendaciones a las autoridades de aplicación, es decir, a los ministerios y a las direcciones de salud mental, acciones de promoción y capacitación, articulación intersectorial e interinstitucional, y el armado de una red que existe ya del órgano de revisión nacional con los órganos de revisiones locales.